Pedro Sánchez se enfrenta el miércoles a la votación de las enmiendas a la totalidad en el Congreso de PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana, ERC, CAT, Coalición Canaria y Foro Asturias, que suman 185 votos, muy por encima de la mayoría absoluta, de 176 votos. También UPN ha anunciado su apoyo a la devolución del proyecto presupuestario e incluso Bildu no lo descarta, lo que podría elevar la cifra a 189 votos. Los de Sánchez solo cuentan con el respaldo de Unidos Podemos, PNV, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, además de los 84 escaños del PSOE, que suman un total de 162 votos. ¿Qué es una enmienda a la totalidad? ¿Qué se votará este miércoles? ¿Cuántas veces hay que votar los presupuestos para su entrada en vigor? El proceso de los presupuestos generales se enmarca en la categoría de proyecto de ley, es decir, como una iniciativa legislativa del gobierno que se aprueba en el Consejo de Ministros y después se defiende por los ministros en un pleno, cuando algún grupo se opone a su tramitación. Los grupos parlamentarios en la oposición pueden presentar enmiendas a los proyectos de ley y pedir su devolución al gobierno si son contrarios por motivos de oportunidad, por sus principios o por el espíritu. En primer lugar, el Consejo de Ministros tiene que aprobar los presupuestos y remitirlos a la Cámara Baja, con carácter general antes del 1 de octubre para que el Congreso los apruebe antes de final de año. Sin embargo, en los PGE de 2019, estas fechas no se pudieron cumplir. Cuando estos no se aprueban, el 1 de enero se prorrogan automáticamente los presupuestos del año anterior, tal y como ha ocurrido, y por lo que en este momento se mantienen vigentes los PGE de 2018, elaborados por el gobierno de Mariano Rajoy, hasta la aprobación de unos nuevos. Tramitación en el Congreso. La tramitación parlamentaria de los PGE es similar a la de cualquier otro proyecto de ley, pero goza de prioridad ante el resto de iniciativas y debe aprobarse en pleno, es decir, no se aplica la competencia legislativa plena en comisión. El inicio de la tramitación comienza cuando la mesa del Congreso ordena la publicación y la apertura del plazo de presentación de enmiendas. El Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez aprobó su proyecto de presupuestos el pasado 11 de enero. Antes de comenzar el debate, los secretarios de Estado, subsecretarios, altos cargos de la Administración y de organismos y empresas públicas explican las cuentas públicas en detalle ante las comisiones correspondientes. Además, el gobernador del Banco de España expone la coyuntura económica en general. Debate a la totalidad durante 15 días desde la presentación. Los grupos que se oponen a las cuentas pueden presentar enmiendas de totalidad que solo pueden ser de devolución y no de texto alternativa, ya que la iniciativa es exclusiva del gobierno. En este sentido, este año los presupuestos se enfrentan a las enmiendas a la totalidad del PP, Ciudadanos, Esquerra Republicana, ERC, CAT, Coalición Canaria y Foro Asturias, que suman 185 votos, muy por encima de la mayoría absoluta. También UPN ha anunciado su apoyo a la devolución del proyecto presupuestario e incluso Bildu no lo descarta, lo que podría elevar la cifra a 189 votos. Finalizado el plazo de presentación de las enmiendas, el pasado viernes, las cuentas del Estado se someten a un primer debate en el Pleno, el debate de totalidad que comenzará mañana. En este debate, la ministra de Hacienda intervendrá en primer lugar, seguido de los representantes de los grupos que han presentado enmiendas y, por último, el resto de grupos para presentar su posición. A continuación, se votarán las enmiendas de totalidad previsiblemente el miércoles.
En el caso de que el Pleno apruebe una enmienda a la totalidad, lo que parece más probable en este momento, los PGE se devolverían al gobierno, que podría presentar un nuevo proyecto u optar por convocar elecciones ante el bloqueo. Si no hay cambios en las filas independentistas, este proyecto presupuestario de Sánchez será derribado, lo que desde la Constitución de 1978 solo ha ocurrido en 1995, cuando el gobierno de Felipe González vio devueltos sus presupuestos al perder el respaldo de los nacionalistas de CiU. En caso contrario, si los independentistas cambiasen el voto anunciado y se rechazaran las enmiendas, apoyando al gobierno socialista, los presupuestos continuarían su tramitación parlamentaria. Ponencia. Si los presupuestos cuentan con el apoyo de los independentistas, la tramitación parlamentaria continuará en la Comisión de Presupuestos, que estudia en detalle el texto proyecto de ley y las enmiendas presentadas, que pueden ser de dos tipos: al articulado o a las secciones. Las enmiendas al articulado modifican el texto de la ley, mientras que las de secciones son numéricas y modifican los gastos previstos para cada ministerio. Por ello, las enmiendas que suponen un aumento de gasto en una sección deben incluir una disminución por la misma cantidad en esa sección, para que la partida general de cada ministerio quede igual. Finalizado el debate a puerta cerrada, la ponencia aprueba un informe que incluye al proyecto de ley con las enmiendas pactadas con los grupos parlamentarios. Comisión. La Comisión de Presupuestos ratifica el informe de la ponencia y debate las enmiendas que no han sido incorporadas en el paso previo. Así, el informe de la ponencia con las enmiendas aprobadas constituye el dictamen que es trasladado al Pleno. Pleno. En el Pleno cada ministro presenta su sección y debate con los grupos sobre las enmiendas y votos particulares que se mantienen vivos. El texto aprobado por el Pleno del Congreso, que incluye el dictamen con las enmiendas aprobadas, es inmediatamente transmitido al Senado. Tramitación en el Senado. La tramitación en el Senado arranca con la comparecencia de altos cargos de la Administración en comisión. A continuación, el Pleno acoge un primer debate en el que la ministra de Hacienda presenta el proyecto de ley de los PGE. Si los grupos parlamentarios han presentado propuestas de veto, estas son debatidas después. Si el Senado, donde el PP tiene mayoría, veta los presupuestos, entonces son remitidos de nuevo al Congreso sin modificación. Por contra, si el Senado no acepta ninguno de los vetos, los presupuestos continúan su tramitación en ponencia, comisión y Pleno. Una vez concluida la tramitación en el Senado hay tres escenarios: que los PGE se aprueben sin modificaciones, que se aprueben con enmiendas o que se veten. En el primer caso, si los presupuestos han sido aprobados sin modificaciones, ya están listos para su publicación y entrada en vigor. En los casos contrarios, si los PGE han sido vetados o enmendados en el Senado, regresan al Congreso, donde se someten a un último debate. Último debate en el Congreso. La Cámara Baja puede levantar el veto bien por mayoría absoluta, en primera votación o mayoría simple, 2 meses más tarde. El Pleno del Congreso se pronuncia sobre las enmiendas del Senado, de modo que permanecen aquellas que se aprueban y se eliminan aquellas que el Pleno rechaza, volviendo el texto a la redacción previa. Por último, los presupuestos generales aprobados son promulgados y publicados en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor.